Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y aquí estoy nuevamente para compartir con usted otra importante reflexión. ¿Cómo se titula en esta ocasión? Energía vital, la fuerza que nos sostiene. De eso vamos a estar hablando a día de hoy. Y fíjense que energía vital tiene varios sinónimos. También se conoce como energía constitucional o fuerza constitucional. Pero como todo el mundo habla de energía vital y no de los otros términos, yo quise ir al diccionario a buscar qué quería decir la palabra vital. Porque me están diciendo que esta energía es vital. Pues yo necesito saber por qué es vital. ¿Qué quiere decir vital? Pues nos dice el diccionario de la palabra vital, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es algo perteneciente o relativo a la vida. Y también tiene otro significado, que es de suma importancia o trascendencia. Eso es vital. Esta energía, que fíjese que el título de nuestra reflexión es energía vital, la fuerza que nos sostiene, pues es vital para que yo pueda tener esa fuerza que es la que va a sostener pues toda mi constitución. Pero ¿qué cosa es energía vital? Ya hemos visto lo que es vital, pero ¿qué cosa es esta frase, energía vital, energía constitucional, fuerza vital? ¿A qué se refiere concretamente? Pues la energía vital es una energía sutil que existe en todos los seres vivos y que recorre nuestro organismo. Su falta produce debilitamiento, enfermedad o desarreglos, tanto físicos como emocionales o psíquicos e incluso a nivel espiritual, porque recordemos que somos un ser tripartito. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de manera irreprensible para la llegada de vuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno. Tenemos pues esas tres dimensiones. Por lo tanto, todo lo que yo hago a nivel físico tiene una repercusión a nivel espiritual. Si la energía vital me falta, pues me va a perjudicar en estas tres dimensiones porque de ellas tres está conformado el ser humano. La energía vital en realidad es esa energía con la cual nacemos y que recibimos de nuestros padres. Hay quienes reciben menos y hay quienes reciben más, pues dependiendo de los hábitos de salud que hayan tenido sus antecesores. La energía vital es la fuerza eléctrica que le permite a los órganos del cuerpo cumplir sus funciones. Es la energía que hace que los niños crezcan o que los enfermos se recuperen de la enfermedad y recobren su salud. Esa energía vital debe ser usada prudentemente, sin despilfarro. ¿Por qué? Porque nos ha sido asignada una cuota limitada. O sea, nuestra energía vital no es infinita, es finita. Es una energía que se agota, es limitada y por lo tanto hay que aprender a administrarla sabiamente, con sabiduría. Esa energía debe ser ahorrada para momentos de necesidad real. Por ejemplo, hay fumadores que viven 100 años debido a que la energía vital que recibieron de sus padres pues les sostiene la vida a pesar de su mal hábito. Pero nosotros en estos momentos como raza, como especie humana, estamos en una seria dificultad cual nunca ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque tenemos dos factores en contra. Primero, cada vez heredamos una genética más debilitada debido a la entrada del pecado en el mundo. Y en segundo lugar, cada vez vivimos en un mundo más contaminado. Por lo tanto, nuestra energía vital debe ser conservada a día de hoy con más prudencia de la que lo hacían nuestros antecesores, porque ellos tenían una constitución mucho más fuerte que la que hoy nosotros tenemos y porque ellos no vivían en un mundo tan chocado, tan impactado por la contaminación como vivimos nosotros hoy en día.
Podemos compararnos, hablando de energía vital, podemos comparar al ser humano con una bombilla eléctrica, de estas que funcionan pues para alumbrar nuestras casas. Si a un bombillo no le llega suficiente corriente, pues no puede alumbrar. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si no sabemos cómo mantener nuestra energía vital, entramos en un estado de continua descarga energética y, por lo tanto, de ineficiencia para enfrentar y manejar nuestra propia vida. Y estamos hablando de todos los aspectos de la vida. Cuando a mí me falta la energía vital porque no he sido capaz, ya sea por rebeldía o por desconocimiento, por ignorancia, de administrarla correctamente, eso no solo me va a repercutir de manera negativa en las actividades físicas de nuestra vida, de mi vida, mejor dicho, sino también a nivel emocional, a nivel espiritual, incluso a nivel social, porque yo no voy a tener esa energía que es la fuerza que en realidad me sostiene. El tema de hoy se llama energía vital, la fuerza que nos sostiene. Y cuando fui a elaborarlo yo pensé, bueno, pero ¿dónde surgió este término? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el comienzo, pues, de la energía vital? Para poderle dar una contestación, una respuesta objetiva a esta pregunta, pues nos tenemos que ir al comienzo de todo, al libro del Génesis, al principio de todos los tiempos. Tengo que irme al momento de la creación para poder entender dónde surgió pues este concepto de energía vital. Amigo que me escucha, usted debe saber lo siguiente. El ser humano es la corona de la creación de Dios y todo lo demás fue creado en preparación para ese momento. Por eso, antes de crear al hombre, él vio que la tierra estaba desordenada y vacía y lo primero que hizo, fue ordenarla antes de crear a la primera pareja. O sea, todo lo que existe en este planeta existe y Dios permitió que existiera para que sirviera de preparación para ese momento cumbre de creación de los seres humanos, que es la obra digamos, máxima de este bienestar que Dios nos ha dado en cuanto a bendecirnos con la creación. Nos dice Génesis 1:26 en cuanto a este magnífico momento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, él dijo, vamos a hacer al hombre, se lo dijo al Padre y al Hijo, el Padre se lo dijo al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26 nos lo dice de esa manera. Él no ordenó como con el resto de las cosas que existen y por el poder de su palabra para que todo existiera. Él no lo hizo así. Dios paró todo lo que estaba haciendo y con sus propias manos moldeó al hombre. Así nos dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí viene la parte clave de este versículo que responde a la pregunta de dónde surgió el concepto de energía vital. Porque dice que después de haberlo moldeado, sopló en su nariz aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida que le sopló a Adán en su nariz es la energía vital que conocemos en a día de hoy con este término de energía vital. En realidad fue ese aliento de vida, le puso una electricidad, una fuerza eléctrica que fue la que hizo que se pusieran en marcha todos los órganos y todas las capacidades de Adán como representante de toda la humanidad. Por lo tanto, el concepto de energía vital como fuerza que nos sostiene tiene su origen en la misma creación del hombre. Y fíjense que cuando Dios creó al hombre y después a su esposa Eva de su costilla,
pues los hizo de una manera perfecta, porque Dios es perfecto y las escrituras dicen pues sencillamente que todo lo que Él creó es perfecto. La primera pareja, por supuesto, también lo era. Y en el libro inspirado, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y titulado Historia de la Redención, en su página 20, ustedes pueden leer lo que se describe acerca de cómo eran esta primera pareja como representantes de la humanidad. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era ni blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Así fue la primera pareja que Dios creó. Esa fue la humanidad que Dios creó. Y con una fuerza vital grande, porque esa fuerza vital venía de Dios. Esa fuerza vital le fue inyectada a ellos como representantes de la humanidad en el mismo momento en el que el Señor moldea al hombre y para que no fuese un muñeco de barro, sino un ser viviente, pues sopla en su nariz aliento de vida. Hoy sabemos que Dios dotó a la humanidad con gran cantidad de energía o fuerza vital. Y de hecho, el Espíritu Santo asegura que Adán tenía 20 veces más vitalidad que la que tienen los hombres en la actualidad. Afirma que su batería estaba completamente cargada y por eso tuvo tan larga vida pese a su caída en pecado. Fíjense, yo he dicho para leer esta cita que el Espíritu Santo es quien nos afirma que cuando Dios creó a la primera pareja, o sea, en el caso de Adán, tenía 20 veces más energía vital que la que los hombres tienen hoy en día. Y usted podría decir, ¿y por qué ella dice el Espíritu Santo asegura que Adán? Pues ¿saben por qué lo digo así? Porque dentro de un ratito vamos a leer las citas donde se nos hace esta afirmación y están en un libro inspirado también escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y nosotros sabemos como cristianos adventistas del séptimo día que tanto la Biblia como todos y cada uno de los libros del Espíritu de Profecía tienen como autor el Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque haya sido Elena G. de White quien de su puño y letra escribió esas declaraciones, en realidad no fue más que la inspiración del Espíritu Santo quien la llevó pues a hacer esos comentarios. 20 veces más energía vital tenía Adán y tenía Eva que la que tienen los hombres en la actualidad. Y su batería estaba totalmente cargada. Ahora vamos a comentar por qué yo hablo también de batería. Y fíjense que eso fue lo que permitió que ellos tuvieran una vida tan larga pese a que habían caído en pecado. He hecho una similitud entre energía vital y batería. Y ahora vamos a ver por qué. En resumen, hasta aquí, Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, ordena la tierra creando todas las condiciones necesarias, entonces decide crear al hombre y después a su esposa, y como lo hizo del polvo de la tierra moldeándolo con sus propias manos, para que él fuese un ser viviente, sopla en su nariz aliento de vida que no es más que la energía vital que puso en movimiento, pues todas sus funciones corporales. Pero resulta que esa energía vital, a medida que nosotros vamos pues laborando, que vamos viviendo, pues se va desgastando, igualito que una bombilla. Está llena de energía, pero llega el momento pues que sencillamente se descarga y la bombilla se funde. Para evitar que esa bombilla se fundiera, el Señor creó lo que conocemos como el árbol de la vida, para hacer que esa primera pareja pudiese estar sana, con vitalidad y además vivir eternamente. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, la Biblia relata lo que aconteció.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que en el jardín del Edén puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no debían comer del árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y del mal. Y de hecho, la desobediencia a ese mandato fue quien los puso en serios problemas a ellos y con ellos a toda la humanidad. Pero en ese segundo árbol, que es conocido como el árbol de la vida, ellos podían disfrutar de sus frutos, de sus hojas, de lo que Dios le había permitido que ellos cogieran pues de ese árbol. ¿Por qué ellos debían ir y comer del árbol de la vida? Nos dice en el libro inspirado Ministerio Médico, página 307, también escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtud sobrenatural. Comerlo significaba vivir para siempre. Ese fruto era el antídoto contra la muerte. Sus hojas eran para sostener la vida y la inmortalidad, porque ellos no habían sido hechos para morir, eran seres inmortales. Por lo tanto, para que esa energía vital que Dios le había con la que Dios le había dotado, que en el mismo momento de la creación, soplando en su nariz aliento de vida, no se acabara, pues ellos debían ir a este árbol, comer de los frutos de este árbol. Por lo tanto, el árbol de la vida le permitía al hombre recargar sus baterías regularmente y reabastecer su energía vital para poder continuar viviendo y con salud. Por eso fue que hace un ratito, cuando hablamos de energía vital, yo les dije que era como la batería de la cual ellos se reabastecían, pues para que sus pilas no se recargaran y ellos se pudieran mantener siempre con vitalidad. Aprovecho este punto para hacer un comentario que a lo largo de las presentaciones o de las reflexiones que hemos compartido en este su canal Salud a la Carta, pues siempre lo comentamos. Fíjense que se suele pensar que la dieta original que Dios le dio al hombre antes de su caída se basaba en Génesis 2:9. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad, es una verdad a media. No solo era Génesis 2:9, sino también el árbol de la vida. Ellos comían toda planta que da semilla y todo fruto en el que hay semilla y también se abastecían pues de este árbol. ¿Por qué? Porque era un antídoto contra la muerte y les ayudaba a recargar su batería y a mantenerse siempre en un estado de vitalidad. Lamentablemente, todos conocemos lo que pasó haciendo uso de su libertad para actuar, para pensar, pues primero Eva y después su esposo, pues decidieron pecar. Ellos pecan y son expulsados del jardín del Edén y con ellos pierden el privilegio pues de acceder al árbol de la vida que era el árbol que les permitía pues recargar su batería por siempre. Como consecuencia, ellos empezaron a envejecer, empezaron a morir de alguna manera. Y con ellos, pues, todas las generaciones que venían detrás de ellos. Siempre nos asombramos al ver o al contemplar la cantidad de años que vivieron, por ejemplo, los antediluvianos. En esta diapositiva usted lo puede ver. Les he puesto las primeras 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Vivían muchísimos años. Pese a que pecaron, vivían muchísimos años. ¿Cómo es que podían vivir tantos años si ya el pecado de alguna manera había hecho que sus cuerpos empezaran a morir? Pues sencillamente pudieron vivir tantos años, pues porque Dios, como leímos al principio, dotó a Adán con una energía vital 20 veces mayor de la que los hombres tienen a día de hoy. Por lo tanto, pese al pecado, ellos pudieron sostener la vida por muchísimos años. En estas 10 generaciones, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, ustedes pueden ver que realmente eran personas muy longevas. Usted podría decir, un momentito, pero mire qué diferencia de edad tiene Enoc con respecto a sus contemporáneos. El problema está que Enoc en realidad
no conoció la muerte. Las escrituras nos dicen que él no murió, que él era un hombre santo que andaba con Dios y Dios se lo llevó. O sea, él fue trasladado a los cielos sin haber conocido la muerte. 365 años fueron los que él estuvo en esta tierra, pero él no murió a esa edad. De hecho, no murió. Dios se lo llevó. Antediluvianos, muchísimos años vivieron, pese a que su estructura y todo su sistema fue afectado debido al pecado. Lo mismo podemos decir de los postdiluvianos. Fíjense cuántos años vivieron, pero si lo vamos a comparar con las 10 primeras generaciones, en realidad, fíjense que no vivieron tantos años si lo comparamos con ellos. O sea, son muchos años comparándolo con lo que nosotros vivimos hoy en día, pero no con los que vivieron las 10 primeras generaciones o los antediluvianos. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Set, donde empieza la generación número 11 que ha vivido sobre la faz de la tierra, Set era el hijo de Noé. Noé vivió 950 años, según nos dicen las escrituras, pero Sem, que era el hijo de Noé, vivió solo 600 años, o sea, en solo una generación las edades cayeron en 350 años, como consecuencia de que la entrada del pecado al mundo hizo que la energía vital que ellos tenían, pues mermara de una manera tremenda. Y recordemos que la energía vital es la fuerza que nos sostiene. Merma la energía, pues se acorta la vida, se acaba la vida. Y eso fue lo que aconteció. Sem, Arfaxad, Salah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taret y Abraham. Estas son las 10 siguientes generaciones que vivieron después del diluvio. Vivieron muchos años, insisto, en comparación a lo que nosotros vivimos, pero en realidad vivieron muy pocos años en relación a lo que los antediluvianos vivían. E insisto, esto no es más que una muestra de lo que el pecado ha hecho en la humanidad y hasta qué punto la energía vital ha sido mermada y como consecuencia ha disminuido la longevidad, y no solo la longevidad, sino también el tamaño pues de los seres humanos con relación a los padres pues de la humanidad. Hemos hablado de antediluvianos, hemos hablado de postdiluvianos y ahora vamos a hablar de lo que acontece en nuestros días. Salmos 90:10. El Señor dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. Fíjense, amigo que me escucha, de los 900 y tantos años que vivieron los primeros habitantes de la humanidad, a 70 u 80 años los más robustos, y aún así es difícil encontrar a alguien que llegue a esa edad sin achaques de ningún tipo, o sea, completamente sano. Eso prácticamente y lamentablemente ya no existe a día de hoy. E insisto, es una muestra de lo que el pecado ha hecho en la humanidad, cómo ha cortado la vida, cómo ha cortado la longevidad, cómo nos ha cortado en cuanto a estatura, porque la energía vital que nos sostiene ha sido mermada, y ha sido mermada sobre todo como consecuencia de no obedecer las leyes de Dios, tanto la ley moral como las leyes de la salud, que son leyes divinas y que Dios puso pues para que nosotros pudiéramos sostener la vida. Les he comentado varias veces ya a lo largo de esta presentación, que les recuerdo se titula Energía Vital, la fuerza que nos sostiene, que Dios dotó con una energía vital 20 veces superior a la primera pareja en relación a la que tenemos los hombres hoy en día. Y les comenté que era el Espíritu Santo quien afirmaba esto a través de la pluma inspirada. Quiero comentarles o leerles dos citas concretas en las que se nos habla de esto. Primero, evento de los últimos días, y después en el libro La Educación Cristiana. Y fíjense que los dos libros son inspirados por Dios y han sido escritos de puño y letra de la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White. Nos dice la primera cita: si Adán en su creación no hubiese sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora,
la raza, con sus hábitos actuales de contravención de la ley natural, ya se habría extinguido. Dicho en otras palabras, si Dios no le hubiese dado 20 veces más de energía vital a la primera pareja que a la que nosotros tenemos hoy, pues en realidad ya no existiríamos. Porque no solo heredamos una genética debilitada de nuestros antepasados, no solo vivimos en un ambiente que está absolutamente trastocado por la entrada del pecado al mundo, sino que deliberadamente la mayor parte de nosotros vivimos en abierta rebeldía contra las leyes de la salud, que son leyes de Dios y que son las que nos permiten y ayudan a mantener la energía vital, que es la fuerza que nos sostiene. La segunda cita dice: Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad atraídas sobre la especie humana como consecuencias de hábitos pervertidos, y ha subsistido por espacios de 6.000 años. Este hecho es de por sí suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en ocasión de su creación. Se requirieron más de 2.000 años de delitos y satisfacción de pasiones bajas para hacer sentir en grado apreciable la enfermedad corporal a la familia humana. Si Adán, al tiempo de su creación, no hubiese sido dotado con una vitalidad o energía vital o energía constitucional o fuerza constitucional 20 veces mayor a la que los hombres tienen actualmente, la especie, con sus presentes métodos de vida y sus violaciones de la ley natural, se habría extinguido. Y cuando leo a esto, digo: Señor, gracias, porque estamos vivos por la gracia de Dios. Es Dios quien nos sostiene la vida en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, porque vivimos en una abierta rebeldía contra las leyes naturales. Nos parece talmente que este mensaje precioso, poderoso y glorioso de Reforma Pro Salud que el Señor nos los ha dado para castigarnos como maldición. No alcanzamos a entender que Dios es amor, que el fundamento de su reino es amor, y que en su inmensa misericordia no solo creó leyes morales que son como un cerco que nos ayudan a protegernos de las acechanzas del enemigo, sino que nos dio leyes de la salud que se convierten en leyes naturales, en remedios sencillos, como vamos a ver dentro de un momento, y que son las que hacen que nuestra energía vital se conserve en la medida de lo posible y la mayor cantidad posible, para que nuestros órganos sigan funcionando de manera saludable hasta el final de nuestros días y no vivamos una vida de pena como está viviendo la mayor parte de la humanidad, porque está sumergida en una situación de enfermedad que ha caído sobre un tsunami, sobre la raza humana, como consecuencia, e insisto, de la violación abierta de las leyes naturales dadas por el Señor. Nos continúa diciendo la cita: al tiempo del primer advenimiento de Cristo, el género humano había degenerado tan rápidamente que acumuladas enfermedades pesaban sobre aquella generación y abrían paso a una marea de dolor y una carga de miseria indescriptible. O sea, hace 2.000 años, cuando Cristo vino, esa era la situación. ¿Cómo es la situación a día de hoy? Pues mucho peor. El 90% de las oraciones, que cada semana se piden en las iglesias, aproximadamente, son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Está enferma la iglesia, está enferma la comunidad. ¿Por qué nos hemos enfermado? Sencillamente por no haber obedecido al Señor, por no haber obedecido lo que Él ha establecido. Algunos por rebeldía, o mejor dicho, la mayor parte de las personas por rebeldía, y un gran grupo también por ignorancia. Nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, que hemos sido bendecidos con esta luz, ante el Señor tenemos una doble responsabilidad. Primero, cuidar y velar por nuestra salud y nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y segundo, por nuestro testimonio de sanidad, alcanzar a los miles y millones de personas que están viviendo en una situación de enfermedad tremenda, debido a que su energía vital, que es la fuerza que los sostiene, sencillamente se ha debilitado como consecuencia de una vida de violaciones a las leyes naturales, que son las que permiten que un cuerpo funcione
normalmente. Usted podría preguntarse, bueno, estamos hablando de energía vital, pero a mí me gustaría saber más concretamente a qué se refiere esta energía vital. O sea, póngame un ejemplo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de energía vital, cuando nos referimos a ese término. Pues más que contestarle yo, prefiero que otra cita de otro libro inspirado de la mensajera del Señor, Elena G. de White, pues hable no solo por mí, sino por todos nosotros. Consejos sobre la salud, página 98. Por todas partes se ve la intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, no son nunca ganadores. Viven con capital prestado porque gastan en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido y ya no existen las energías mentales. Entonces se dan cuenta de su pérdida, aunque no comprenden su verdadera naturaleza. Ha llegado el momento de necesidad, pero sus fuerzas vitales se han agotado. Todo el que viola las leyes de la salud, tarde o temprano experimentará sufrimientos en mayor o menor grado, dependiendo pues de la magnitud de la transgresión. Dios ha dotado a nuestras constituciones con energía que necesitaremos en diversos periodos de nuestra vida. Pero si las agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo, el tiempo nos declarará perdedores. Nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida misma correrá el peligro de arruinarse. Más claro ni el agua, como dicen en mi país natal. Más claro ni el agua. Se puede decir más alto, pero no más claro. Aquí hay un ejemplo concreto, pues, de personas que tienen una intemperancia tremenda con respecto al trabajo. Por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, que es donde yo vivo, lamentablemente hay muchos hermanos que tienen 2 y 3 trabajos. Hay hermanos que no duermen literalmente para poderse sostener. Imagínense qué está pasando con su energía vital. Se va a acabar. Son personas que están acortando su vida un día tras otro. Son personas que se están acercando a la muerte, debilitando su organismo. Pero estamos hablando aquí del caso de no descansar o de trabajar en exceso, lo que nos puede acontecer. Pero lo mismo pasa cuando comemos alimentos sencillamente para los cuales no fuimos constituidos. Alimentos que son antifisiológicos, que son ensuciantes. ¿Por qué? Porque fuerzan a nuestro aparato digestivo a hacer un trabajo extraordinario, un trabajo que no es el que tendrían que estar haciendo para tratar de digerir lo que en realidad les resulta indigerible. Por lo tanto, la energía vital que está repartida para diferentes periodos de la vida, la concentran en un solo periodo de su vida. Y cuando caen enfermos, cuando en realidad son abatidos, porque vivimos en un mundo en el que aún cumpliendo las leyes de la salud nos podemos enfermar, pues su cuerpo no tiene la energía vital que necesita para que, digámoslo de otra manera, su sistema inmunológico funcione como debería y le defienda pues de las agresiones que está sufriendo. Las personas cada vez se mueren más jóvenes, las personas cada vez se enferman más jóvenes. ¿Por qué? Insisto, porque la energía vital, esa fuerza vital que es limitada, que deberíamos manejar con prudencia, pues sencillamente no la hemos administrado bien. No hemos sido fieles mayordomos pues de esa energía y se ha gastado mucho más de la que deberíamos. Si la energía vital es la fuerza que nos sostiene y la energía vital falta, pues es lógico que se mermen pues todas nuestras capacidades, todas nuestras funciones y que nos estemos acercando a la muerte. El sabio Salomón, en el libro Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, hizo una declaración que yo creo que es el resumen de la Biblia. Él dijo lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y le he traído este versículo, ¿saben por qué?
Porque si ustedes me preguntaran, bueno, ya hemos entendido que la energía vital es muy importante, pero ¿podría usted decirme qué cosas afectan y qué cosas me ayudan a tener energía vital suficiente? Pues yo podría decirle lo siguiente. La obediencia a las leyes dadas por Dios siempre nos beneficia, incluyendo ahorrar o administrar prudentemente nuestra energía vital. La desobediencia de las leyes dadas por Dios tienen un efecto contrario. Por eso Salomón decía, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, no solo para tener salud física, sino también salud emocional, salud espiritual, salud en el más amplio sentido de la palabra. Hay muchas cosas que afectan la energía vital. Muchas de ellas nosotros como cristianos ni siquiera las practicamos, pero yo las voy a mencionar porque no sabemos quién va a estar escuchando este vídeo y todos debemos tener conciencia de qué cosas afectan la energía vital. Fíjense que hemos dicho que cualquier incumplimiento de las leyes de Dios afectan nuestra vida. Estamos hablando de ley moral o de leyes de la salud, que son leyes de Dios. Pero en realidad quiero mencionarle una serie de cosas o de factores en términos coloquiales para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Fumar, tomar drogas, tomar medicamentos. Y hay veces que los medicamentos pueden salvar una vida en un momento puntual. Pero recordemos, y eso lo hemos visto siempre en las presentaciones que se han compartido en este su canal Salud a la Carta, y lo vamos a ver con más detalle en una presentación que se llama ¿Por qué los fármacos no curan? Que en realidad los fármacos pueden aliviar síntomas, pero jamás le van a curar. Como le acidifican tanto el cuerpo, en realidad el organismo se ve forzado, utilizando más energía vital de la que necesita, a trabajar de manera tal que su organismo se pueda limpiar de estas sustancias agresivas y tóxicas que han entrado en él. Hay personas que lamentablemente tienen que tomar medicamentos porque si no, pues imagínense, se mueren. Pero entre dos, digamos, situaciones negativas, pues se coge la menos negativa. Pero esta siempre deberían tener en mente que lo ideal es obedecer las leyes de Dios. Y cuando nosotros obedecemos las leyes de Dios, el cuerpo poco a poco, él mismo con su lenguaje sanatorio, porque Dios va a poner en marcha las capacidades autocurativas que ha puesto dentro de nosotros, pues sencillamente le va a decir que ya no necesita de esos medicamentos, porque toda su estructura va a empezar a funcionar pues como Dios quiere que funcione. ¿Qué más afecta la energía vital? Pues por supuesto que el alcohol en todas sus formas. La ingesta de café, de té, de mate, de guaraná, o sea, de todo lo que tiene cafeína, de Coca-Cola que también lo tiene, de todos estos refrescos y bebidas industriales. La mala comida que incluye las carnes, los lácteos, los huevos, pues toda la comida industrial, todo lo refinado, todo eso afecta la energía vital. ¿Por qué? Porque no fuimos constituidos para ese tipo de comida, porque es antifisiológica y porque hace que el cuerpo se vea obligado a hacer un esfuerzo sobrehumano, insisto, para tratar de digerir lo que en principio no está capacitado para digerir. El estrés, la ansiedad, la angustia, todos este tipo de sentimientos tóxicos y todo este tipo de dolencias que tienen que ver con el comportamiento, pues acaban con nuestra energía vital. El no descansar como corresponde, el no hacer ejercicio, el no tomar agua como deberíamos, el no respirar correctamente, y además de no respirar correctamente, el respirar aire contaminado, el aire de las ciudades, pues todo eso va mermando la energía vital. Y fíjense que antes de ver qué cosa es lo que potencia la energía vital, yo quiero comentarle algo. Vivimos todos en este planeta Tierra. Y de este planeta pues sencillamente no podemos escapar. Cuando Dios creó a los seres humanos, le dio 3 factores para que ellos pudiesen mantener su vida, para mantenerse con vitalidad. En primer lugar, les creó un medio ambiente perfecto. En segundo lugar, le dio leyes de la salud. Y en tercer lugar, les dio el acceso al árbol de la vida.
El medio ambiente perfecto, pues ya no lo tenemos. Vivimos en un mundo contaminado. Y esos factores de contaminación es muy difícil que lo podamos controlar. Se escapan a nuestras manos. Por lo tanto, lo único que nos queda es confiar en la protección de Dios. En cuanto a las leyes de la salud, está en nuestras manos cumplirlas. Depende de que nosotros queramos ejercer el derecho que Dios nos da, pues sencillamente a cumplir con lo que Él ha establecido. ¿Que es difícil? Por supuesto que lo es, pero podemos recurrir a Filipenses 4:13 y recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con respecto al árbol de la vida, al final de la presentación hay una buena noticia, pero la realidad es que nosotros perdimos el acceso directo a este árbol que era el que recargaba las baterías de la primera pareja y el que podría ser que nuestra energía vital que fuimos dotados con una cantidad limitada, pues se pudiera ir recargando. Esta situación no existe ya como al principio de los tiempos. Aunque insisto, al final de la presentación vamos a ver qué plan B el Señor ideó para esto. ¿Qué quiere esto decir? Que hay factores que yo no puedo controlar en cuanto a tener un estilo de vida que se corresponda con lo que el Señor quiere. Pero hay factores que sí, yo puedo controlar qué como, yo puedo controlar si descanso o no, si tomo agua buena o no, si soy temperante o no, si hago ejercicio o no, si confío en Dios o no. Si me visto correctamente, si tengo un estilo de vida ensuciante, antifisiológico o no. Todos esos factores yo los puedo controlar. Y esos factores tienen un impacto vital sobre mi vida porque repercuten de manera directa sobre la energía vital, que es la fuerza que nos sostiene. Por lo tanto, pese a lo malo que está todo, y dicho sea de paso, por eso Cristo viene, por todo lo fatal que está todo, si no, no necesitaría venir. Pese a lo mal que está todo, aún nosotros tenemos opciones, aún tenemos un Dios de amor que fue capaz de sacrificarse por nosotros para darnos un camino de esperanza. Nosotros no estamos desamparados, pero necesitamos echar mano de algo que se conoce como obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley moral y a la ley, a las leyes de la salud, que son leyes de Dios, para de esta manera tratar de administrar de la mejor manera esa energía vital con la que Dios me ha dotado y que en mi caso yo he heredado directamente de mis antepasados para poder vivir una vida poderosa en esta tierra y ayudarme a mí misma y a los que me rodean a preparar un carácter que me sirva pues para un día no muy lejano poder vivir para siempre con mi Señor. ¿Qué factores potencian la energía vital? Lo hemos comentado así en pinceladas, pero quiero ahora que la idea quede bien cerrada, bien completa, porque esto es muy importante. Ya vimos que cuando Dios fue a crear a la primera pareja, antes de crearlo, pues organizó este planeta y creó una serie de condiciones que se traducen como leyes de la salud. Esas leyes de la salud fueron dadas para que ellos, como representantes de la humanidad, se mantuvieran sanos. Pero el Señor sabía perfectamente que ellos, haciendo uso de su libertad de elección, pues iban a pecar. Y con que ellos, pues juntos estaríamos todos nosotros, digamos todos en el mismo saco de pecadores. Así que permitió en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, que esas leyes de la salud se convirtieran en remedios naturales, en remedios sencillos cuando nosotros estamos enfermos. Por lo tanto, son leyes de la salud si estamos sanos y se convierten en remedios sencillos cuando estamos enfermos. Y en realidad, tanto las leyes de la salud como los remedios naturales o remedios sencillos o los verdaderos remedios se traducen en lo que conocemos como un estilo de vida alcalino, un estilo de vida que a mí no me lleve a ensuciar toda mi estructura por dentro. ¿Por qué? Cuando yo me acidifico debido a un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza, pues los 75 millones de células que me constituyen empiezan a fallar, empiezan a malfuncionar. Fíjense que las células forman tejidos.
los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todos de ellos conforman en su conjunto el cuerpo humano. Yo necesito tener células sanas. Para que las células estén sanas, deben tener una cantidad suficiente de energía. Y esa energía es la que nos sostiene, es la energía vital. Pues resulta que la calidad de esa energía y la cantidad de esa energía, que ya sabemos que hemos sido dotados con una cantidad limitada de energía, pues depende directamente del estilo de vida que yo tengo. Y el estilo de vida no es más que el cumplimiento de las leyes de la salud o remedios naturales que el Señor ha dado para que la humanidad no esté en la situación en la que está hoy en día. Estamos hablando de tomar agua pura, de descansar como corresponde, de tener confianza y esperanza en Dios, de tomar la luz solar prudentemente, de respirar aire puro y tener una nutrición correcta, de ser temperante en todas las cosas, de hacer ejercicio moderadamente, de tener un aseo correcto tanto interno como externo, de cuidar la pureza de la vida, lo que se conoce como las avenidas del alma, que son los 5 sentidos, de tratar de hacer mi vida siempre en un ambiente amable, en un entorno amable que no resulte agresivo para mí en ningún sentido y hasta donde sea posible, de vivir con el corazón lleno de alegría, lo cual es un gran reto porque vivimos en un mundo triste, pero solo Dios pone esa esperanza en nosotros que nos ayuda a comprender que nosotros en realidad somos peregrinos en este mundo, que estamos aquí para cumplir una misión. La misión es predicar el evangelio para que todos podamos un día no muy lejano poder vivir con el Salvador. Debo además vestirme correctamente. Cuando todas estas leyes de la vida en realidad se conservan, se respetan por la gracia de Dios, porque por nosotros mismos es imposible que podamos respetar estas leyes, porque no, nuestra propia naturaleza siempre nos lleva de manera o en dirección contraria a lo que Dios quiere. Pero cuando ponemos todos nuestros sentidos a los pies del Salvador y por su gracia el Espíritu Santo nos convence de pecado y justicia y de juicio, pues Él pone en nosotros la fuerza de voluntad suficiente para poder vivir conforme a su plan. Si yo me supedito al Señor, si yo le obedezco en el cumplimiento de sus leyes, tanto las leyes de la salud como las leyes morales, por amor, sencillamente el Señor me va a bendecir con salud, dándome inteligencia y sabiduría suficiente como para yo saber administrar la energía vital con la que yo he sido dotada, de tal manera que yo pueda vivir una larga vida y llegar a los últimos años de mi vida cargada de vitalidad, porque ese es el plan del Señor. Con respecto a los mandamientos, nos dice en Santiago 2:10 que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso mismo pasa con las leyes de la salud. O sea, 10 mandamientos, que es lo que describe el libro de Éxodo capítulo 20. Menos 1 es igual a 0. Es una fórmula matemática. Si yo los cumplo casi todos, pero no cumplo uno, es como si no hubiese cumplido ninguno. Y lo mismo pasa con las leyes de la salud o remedios naturales o estilo de vida alcalino que acabamos de mirar. Si yo cumplo muchas leyes, pero dejo de cumplir otro grupo, pues lo mismo, mi energía vital se va a ver mermada porque el cuerpo siempre va a ser expuesto a una actividad que sencillamente es extraordinaria y va a ir acabando o mermando esas reservas de energía que debían estar acumuladas pues para otros periodos de la vida. Amigo que me escucha, estamos hablando hoy de un tema súper importante. Energía vital, la fuerza que nos sostiene. De hecho, cuando la energía vital se acaba de la vida. Una persona muere cuando se le acabó su energía vital. Una persona se enferma cuando la energía vital en realidad está baja y eso no debería ser. Aunque tenemos una cantidad limitada de energía, ya sabemos que hay cosas que la merman y que hay cosas que sencillamente la potencian. Por lo tanto, la energía vital debemos saber que se cuida mediante, primero, la renuncia a todo lo que la merma. Y segundo, la incorporación en mi vida de todo lo que la ahorra y la potencia. Así es como se conserva, pues, y se cuida la energía vital, que es la energía que nos sostiene. Dios en su inmensa misericordia
nos ha dado libertad de elección. Eso lo digo siempre a través de cada presentación que mostramos, de cada reflexión que compartimos con ustedes en este su canal, Salud a la Carta. Tenemos libertad de acción. Pero si nosotros tenemos libertad y somos valientes para ir en una determinada dirección, haciendo eco pues de las decisiones que yo libremente he tomado, yo tengo que ser lo suficientemente responsable después y valiente pues para asumir las consecuencias que me haya podido traer en mi vida pues esas decisiones. ¿Saben por qué le digo esto, amigo que me escucha? Porque la ley de causa y efecto existe, es real, es una ley bíblica. En Gálatas 6:7 se nos habla de ella. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro para vida, tendré vida. Si yo siembre para muerte, seguro que la muerte vendrá. La única manera de sembrar para vida es obedeciendo a Dios, su ley moral y sus leyes de la salud, que son leyes divinas. Si en vez de eso yo decido malutilizar mi libertad, eludiendo, escapando, evitando, ignorando las leyes de la salud dadas por Dios, si yo decido incumplirlas, pues tendré libertad para hacerlo, pero las consecuencias, más tarde o temprano, van a venir sobre nuestras vidas. Hemos estado hablando hoy del árbol de la vida como punto de partida o lugar donde iba la primera pareja a recargar esa energía vital que puso Dios en sus constituciones en el mismo momento de la creación, cuando sopló en su nariz aliento de vida. Y ya sabemos que ellos fueron, lamentablemente, expulsados del jardín del Edén y que perdieron el derecho, pues, a ir allí directamente, pues, a nutrirse de toda esa energía que le aportaba aquel milagroso árbol. Pero Dios, insisto, es un Dios de segundas oportunidades. Y nos dice Juan 3, 16 y 17, que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo a este mundo para que el mundo se pierda, sino para que sea salvo por él. Y en ese amor y en esa misericordia y en esa capacidad de darnos siempre segundas oportunidades que solo Dios tiene, hizo lo siguiente. Permítanme leerlo, esta cita del libro inspirado Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 288, con respecto al árbol de la vida, este árbol donde debemos ir para recargar nuestras baterías. Fíjense si Dios es bueno. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de arriba, pero sus ramas cuelgan sobre el muro hacia el mundo inferior. A través de la redención comprada por la sangre de Cristo, nosotros todavía podemos comer de esos frutos vivificadores. Alabado sea nuestro Señor, porque aún en nuestra situación de pecaminosidad, Él nos da una esperanza. Ya no tenemos directamente ese árbol de la vida para ir allí y comer y recargar pues nuestra energía vital, que es finita y que encima hemos malgastado. Pero a través de la obediencia, a través de la creencia, no solo, porque nosotros creemos en el plan de redención de Cristo, pero en realidad el plan de redención implica también obediencia, porque la verdadera fe implica también obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Y a través de esa fe correctamente ejercida, nosotros podemos tener acceso a esos frutos vivificadores. Dicho en otras palabras, Dios nos ha dejado un evangelio de salvación y un evangelio de salud, a través de lo que conocemos como Reforma Pro Salud o Mensaje de Salud. Fíjense que este evangelio de salud o mensaje de salud o reforma pro salud nos permite beneficiarnos pues de los frutos del árbol de la vida. Y de alguna manera, aunque nuestra situación es
mala, porque vivimos en un mundo que está atrapado por el pecado. E insisto, por eso, no por gusto, Cristo tiene que venir, por eso es que va a venir para rescatar a su redimido de esta situación. Pero a través de mi entrega al Señor, a través de mi obediencia voluntaria y echando mano del poderoso mensaje de la Reforma Pro Salud o mensaje de salud o evangelio de salud que el Señor nos ha dado, yo puedo recargar esa energía vital limitada que se me va gastando día a día por la gracia de mi Señor. Amigo que me escucha, este mensaje que estamos viendo hoy y todos los que se comparten en este su canal Salud a la Carta, no solo tiene importancia para nuestra salud física. Eso es muy importante que lo dejemos claro. El tema de hoy se llama energía vital, la fuerza que nos sostiene. Y es un tema que tiene una implicación directa sobre nuestra salud o nuestra vida espiritual. En mi libro, El Camino a la Salud, y con respecto a lo que yo les estoy comentando, porque tener salud es un mandato divino, porque, insisto, nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son del Señor. Hemos sido comprados por precio y deberíamos honrarles viviendo vidas saludables para que todos, por nuestro testimonio, puedan acercarse a nuestro Señor. Fíjense lo que yo puse con respecto a este punto en concreto, que es tan importante, la dimensión espiritual que tiene este mensaje de salud, incluyendo este mensaje en concreto, que es energía vital, la fuerza que nos sostiene. Fíjense lo que escribí en mi libro El Camino a la Salud. Dado que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuando por una actitud de indolencia o descuido el cuerpo pierde la salud y se debilita, se enferma y hasta se destruye, el Espíritu Santo se queda sin lugar donde morar. La función del Espíritu Santo es bien conocida. Es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es quien nos enseña y recuerda todas las cosas, por lo que el rol en la vida del cristiano es fundamental. Es el Espíritu de Dios quien conduce la vida del creyente, en la vida del creyente, el desarrollo de un carácter semejante al del modelo. Y el carácter es el documento que nos abre las puertas de la Canaán celestial. Es por eso que cuidar la salud es un asunto que más allá de lo físico tiene una trascendencia espiritual. La salud es un mandato divino. Conservar nuestra energía vital es un mandato divino. Si nosotros no la conservamos, vivimos vidas de pena en esta tierra y damos el peor testimonio a todos los que nos rodean, pese a que con nuestras palabras decimos que tenemos un Dios que es poderoso, que es un Dios que nos sostiene, un Dios que es nuestro sanador, pero resulta que la iglesia entera o casi entera está enferma. Resulta que la comunidad está enferma. Pues eso es una inconsecuencia. Nosotros tenemos que vivir este mensaje, que conocerlo en primer lugar, que vivirlo y que predicarlo. Por este testimonio de unas vidas saludables, potentes, llenas de energía vital, nosotros podemos alcanzar a muchas almas para el reino de los cielos. Y esa es nuestra verdadera misión como cristianos en esta tierra. Insisto, energía vital, la fuerza que nos sostiene, es un tema que más allá de su importancia física, tiene una trascendencia grandísima a nivel espiritual. En el libro Oseas 4:6 hay un versículo que no me gusta nada leerlos y solo les he traído el versículo 6, no el 7 que es como continúa, porque se lo confieso, no me gusta leerlo. ¿Y por qué no me gusta leerlo? Porque allí el Señor afirma a través de su profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero amigo que me escucha, eso es una gran paradoja. Porque nosotros vivimos en la época de la información. Podemos acceder a información por todas las vías, a través de libros, de vídeos, de conferencias, a través de internet, a través de muchísimos medios. ¿Cómo es posible que las personas estén tan desinformadas a día de hoy?
Tenemos que poner nuestras prioridades en el orden correcto, empezar a dedicar tiempo a la verdadera instrucción, a la verdadera medicina científica que es la que viene de Dios, para llenarnos de este conocimiento y que no nos vaya a pasar, como está diciendo Oseas 4:6, que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque la realidad es que a día de hoy nuestro pueblo también está siendo destruido. Insisto, el 90% de las oraciones que se piden cada semana en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Es raro ver un hermano que no tenga ninguna dolencia. ¿Y por qué estamos enfermos? Pues porque nos falta el conocimiento de verdades que son trascendentales para la vida, no solo física, sino y sobre todo para el bienestar espiritual. Les decía que no me gusta leer este versículo y mucho menos el versículo siguiente, el 7. No me gusta leerlo. Si usted tiene curiosidad y leer lo que allí dice, yo le invito a hacerlo. No me gusta leerlo porque le pido a Dios con todo mi corazón que nos ayude, que su Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que ese no sea nuestro caso, porque no es posible que viviendo en la época de la información, pues a nosotros nos falte el verdadero conocimiento. Yo termino esta reflexión de hoy que se ha titulado Energía Vital, la fuerza que nos sostiene, echando mano de un versículo bello, Primera de Reyes 3:14. ¿Y saben por qué les voy a hablar de este versículo? Porque leímos al principio de la reflexión en el Salmo 90:10 que el Señor aseguraba que debido al mal estilo de vida, debido a la desobediencia de la humanidad, tanto a las leyes morales como a las leyes de la salud, que son leyes de Dios, dice que la población actual iban a vivir 70 años y los más robustos 80. Y aún así se llega estando en una mala condición. Pero ya sabemos que el Señor nos bendice la obediencia y que nos honra con salud cuando nosotros decidimos servirle y dar el mejor testimonio de Él. Y en Primera de Reyes 3:14, el Señor nos hace a todos una promesa y yo me agarro con todas mis fuerzas de ella. Y ojalá que usted decida hacer lo mismo. Nos dice este versículo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén, Señor. Gracias por tu esperanza, porque no solo nos promete alargarnos la vida en esta tierra, sino ayudarnos a estar preparados para vivir con Él para siempre en la tierra nueva. Amigo que me escucha, aquí termina nuestra reflexión de hoy que se titula Energía Vital, la fuerza que nos sostiene. Una vez más, espero y deseo que le haya sido de bendición, así como lo ha sido en mi vida. Espero y deseo que el Espíritu Santo nos convenza a todos de lo que necesitamos estar convencidos, que demos el mejor testimonio, que vivamos vidas poderosas en esta tierra y que nos preparemos para muy pronto podernos reencontrar con nuestro querido Salvador y Señor Jesucristo. Hasta que eso suceda, yo deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo y que muy pronto me acompañe en un próximo vídeo. Hasta luego. Nos vemos pronto si el Señor lo permite.